Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una historia que de verdad parece de ciencia ficción, pero es que es 100% real. Una historia sobre cómo unas simples palabras se pueden convertir en la llave maestra para hackear algunas de las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo. Vamos al lío. Para que nos hagamos una idea, empecemos con una pregunta. ¿Qué pasaría si alguien intentara comprarse un cochazo nuevo por solo $1 y estuviera a punto de conseguirlo? Suena a broma, ¿verdad? Pues todo comenzó con esta frase, así de simple. Un usuario le soltó esto al chatbot de un concesionario. Una petición que, seamos sinceros, es totalmente absurda. Pero lo que ocurrió justo después es lo que lo cambia absolutamente todo. Y ahí lo tenemos. El chatbot no es que solo aceptara la oferta, no, es que encima va y afirma que es un acuerdo legalmente vinculante. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo una IA que está programada para vender coches acaba haciendo algo así? Pues la respuesta está en una técnica que es tan fascinante como peligrosa. Bienvenidos al increíble mundo del prompt hacking, un lugar donde la sintaxis y el ingenio con el lenguaje se convierten en las armas de un hacker. Esta técnica tiene un nombre. Se llama inyección de prompts. La idea en el fondo es sencilla, pero es potentísima. Se trata ni más ni menos que de engañar a la IA con palabras, para que se olvide de sus instrucciones originales y haga caso a las del atacante. La mejor forma de entenderlo es pensar que es como hacerle ingeniería social a una máquina. ¿Y por qué es posible hacer esto? Pues por una diferencia clave en cómo funcionan estas nuevas IAs. En la programación de toda la vida, el código, las instrucciones y los datos del usuario están completamente separados. Pero en estos modelos de lenguaje modernos, los LLMs, esa línea es muy difusa. Las instrucciones y los datos se mezclan. Y es justo ahí, en esa zona gris, donde los atacantes han encontrado un filón. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a ver qué herramientas y qué técnicas guardan estos hackers de palabras en su arsenal. Y ojo, que algunas son de una astucia increíble. Bueno, las técnicas más básicas podemos agruparlas en tres. Primero, la inyección directa, que es como el caso del coche. El atacante pone la trampa en su propio mensaje. Luego está la indirecta, mucho más sutil, que consiste en esconder esas instrucciones maliciosas en una web o en un documento que la IA tiene que leer. Y por último, el jailbreaking, que básicamente es convencer a la IA para que entre en un juego de rol y así se salte sus propias normas de seguridad. Pero la cosa se pone de verdad interesante con las técnicas avanzadas. Mirad esta, el contrabando de emojis. Un atacante puede ocultar una instrucción entera dentro de la información interna de un simple emoji. Para un filtro de seguridad normal es solo un dibujito inofensivo, pero la IA lo procesa, lee esas instrucciones ocultas y, ¡zas!, las ejecuta sin que nadie se entere. O esta otra maravilla, el contrabando de enlaces. Aquí lo que se hace es pedirle a la IA que coja un dato sensible, por ejemplo un número de tarjeta, que lo meta dentro de un enlace a una imagen y que intente cargarla. Claro, la imagen no existe y nunca se carga, pero ese intento de conexión ya ha enviado los datos robados derechitos al servidor del atacante. Una genialidad. Y para que nos demos cuenta de la dimensión real del problema, el mismísimo CEO de OpenAI, Sam Altman, el jefe de la empresa que creó ChatGPT, ha llegado a admitir que quizás este problema no tenga una solución definitiva, nunca. Es que es una vulnerabilidad que está en la base misma de cómo funcionan. Claro, todo esto va mucho más allá de conseguir un coche por $1 o de hacer que una IA diga tonterías. Las consecuencias en el mundo real pueden ser, y son, muy serias. Aquí tenemos un caso real que da escalofríos. Unos investigadores consiguieron que la IA de Bing, simplemente por leer una página web con código oculto, se hiciera pasar por un ingeniero de Microsoft para estafar a la persona que la usaba y robarle los datos de su tarjeta. O sea, la IA se convirtió en cómplice del timo. Y el peligro no es solo para usuarios particulares. Se han descubierto casos de empresas que, sin querer, conectaron sus IAs a bases de datos internas como Salesforce. ¿El resultado? Los atacantes pudieron usar estas técnicas para sacar listas de clientes, cifras de ventas, secretos comerciales de primer nivel. Lo fundamental es entender que el abanico de daños es enorme. No es una sola cosa. Hablamos de poder generar desinformación a escala masiva, de hacer que la IA escriba virus, de filtrar datos privados, hasta el peor de los escenarios, que un atacante tome el control total del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿estamos indefensos? Bueno, no del todo. La comunidad de ciberseguridad está trabajando a destajo para levantar murallas y proteger estos sistemas.
A ver, la solución no es una sola cosa, es más bien una defensa en profundidad, ¿no? Como con varias capas. Lo primero, lo más básico, seguridad web de toda la vida, o sea, validar todo lo que entra y todo lo que sale. Luego, una segunda capa, que sería como un firewall pero para la IA, uno que esté ahí filtrando los prompts para cazar las instrucciones maliciosas. Y tercero, que esto es importantísimo, aplicar el principio de mínimo privilegio. Vamos, que la IA solo pueda acceder a lo mínimo, a lo estrictamente indispensable para hacer su trabajo, ni un dato más. El punto clave aquí es que esto es literalmente una carrera armamentística. Los defensores crean una nueva protección y al día siguiente los atacantes ya están buscando una nueva forma de saltársela. Es una batalla constante que no para de evolucionar. Y con todo esto, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué nos debería importar todo esto? La respuesta es muy simple. Porque la inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente. Ya está aquí y se va a quedar. Para que veamos la escala de la que hablamos, solo una de las muchas plataformas gratuitas para aprender sobre este tema, learnprompting.org, tiene ya más de 750.000 personas registradas. Hay una comunidad global gigantesca interesada en entender y dominar esta tecnología. Entender estos riesgos no es para tenerle miedo a la IA y dejar de usarla. Para nada, es justo lo contrario. Es el primer paso para poder exigir y también para poder construir sistemas que sean mucho más robustos, más seguros y sobre todo más fiables para todo el mundo. Y esto nos deja con una reflexión final que creo que es crucial. A medida que vamos delegando más y más tareas en estas IAs, desde la atención al cliente hasta la gestión de infraestructuras críticas, la pregunta de cómo podemos fiarnos de ellas se vuelve más importante que nunca. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Si el tema ha parecido interesante, la invitación a suscribirse al canal y activar las notificaciones está más que hecha, para que podamos seguir explorando juntos las complejidades de este mundo tecnológico. Nos vemos en el próximo.